decía hace un momento, los FOS, que son fructooligosacáridos, y oligofructosa, presentan diferencias estructurales. Los nuevos consejos es que denominemos oligofructosa a aquellos productos de la hidrólisis de la inulina y que llamemos FOS a los que se obtienen por transfructosilación de la sacarosa. ¿Por qué? Porque la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. El Aspergillus niger tiene una enzima que se encarga de polimerizar la fructosa sobre una molécula de glucosa y entonces produce lo que se aconseja que se llame FOS, fructooligosacáridos. Sobre una molécula de glucosa incorpora varias moléculas de fructosa con enlaces diferentes. Entonces estos son los fructooligosacáridos que desde el punto de vista de la alimentación infantil se deberían incorporar en las fórmulas infantiles según las normas de SGAN. La lactulosa se ha probado en algunos ensayos clínicos, está formada por galactosa y fructosa, se acepta que es un prebiótico, sobre todo para alimentos para adultos más que nada. Y luego tenemos galacto-oligosacáridos de síntesis que son patentes de la industria farmacéutica y que están autorizados, algunos de ellos, ahora vamos a ver cuáles son, para agregar en las fórmulas infantiles. ¿Por qué se llaman trans y por qué los pueden ver ustedes en la bibliografía como TOS-GOS? Bueno, porque son obtenidos por transgalactosilación de los oligosacáridos presentes en el suero de leche vacuna. Y acá tenemos el proceso, tenemos lactosa, que por hidrólisis va a producir glucosa más galactosa, y en presencia de esta galactosidasa del Aspergillus oryza se va a condensar y nos va a dar GOS que tienen un grado de polimerización relativamente bajo. Algunos autores dicen que no más de 4, sin embargo en alguna bibliografía más reciente que he visto dicen que pueden tener hasta 7 moléculas de monosacáridos. Entonces, estos GOS son los que en la práctica se utilizan o se deberían utilizar como lo más parecido a los galacto-oligosacáridos de la leche materna. Esas 3 características que dijimos al principio que debían poseer los oligosacáridos, los prebióticos, de resistencia a la digestión en el intestino delgado, parcial fermentación en el intestino grueso y estimulación selectiva de bacterias del intestino grueso, no todos los compuestos de síntesis o los compuestos aislados lo han cumplido. El criterio de resistencia a la digestión, esto puede probarse por estudios in vitro o inclusive por estudios en humanos, y eso es lo que nos va a garantizar que tienen un material suficiente disponible en el intestino grueso para las funciones específicas. Las bacterias del intestino grueso producen enzimas capaces de hidrolizar estos compuestos, sin embargo, que son, ácidos grasos de cadena corta, que se absorben, que tienen además funciones específicas, pero sin embargo en niños nacidos a término y alimentados con leche humana se han podido aislar algunos compuestos inalterados. Esto es un hecho muy importante. La mucosa intestinal provee, los mecanismos para absorción de nutrientes, como todos sabemos, y una protección frente a microorganismos patógenos. En esa protección frente a microorganismos patógenos, los galacto-oligosacáridos fucosilados son los que juegan un papel muy importante. Y mantenimiento de la homeostasis de la mucosa por una serie de barreras físico-químicas y biológicas en las cuales no vamos a entrar en detalle.
Acá tenemos un esquema de cuál sería la función de los prebióticos en el intestino grueso, un efecto osmótico, un efecto de acidificación al tener un efecto osmótico, y esto es muy importante en el momento de agregar los prebióticos en las fórmulas infantiles. Hay que mantener una osmolaridad semejante a la de la leche materna para poder retener agua, que las heces sean blandas, y después además para lograr en algunos casos, o sea, de cierto tipo de galactoligosacáridos, fermentación, producción de ácidos grasos de cadena corta que tienen una acción específica sobre el trofismo intestinal, sobre todo el colonocito, y que además algunos se absorben y son una fuente importante de energía. El concepto de estimulación selectiva es lo más difícil de reproducir y de comprobar. No hay un biomarcador específico, entonces generalmente los estudios se basan en la identificación de esos ácidos de cadena corta, y ahora se están tratando de utilizar enzimas específicas para identificar estas funciones sobre la flora intestinal. Bueno, este es un cuadro muy general que lo voy a pasar muy rápidamente, ya que de algunos de esos compuestos que hemos enumerado, algunos cumplen las características como para ser considerados prebióticos, pero de otros realmente no sabemos todavía, o sea que tenemos un vacío muy grande en la información. ¿Qué tenemos en el mercado? En el mercado hay toda una serie de fórmulas que tienen distintos compuestos con objeto de reproducir las funciones que tiene la leche materna en cuanto a este tipo de compuestos. Entonces tenemos algunos, o sea, la leche humana no contiene FOS y contiene beta-2. Hay fórmulas infantiles que tienen fructoligosacáridos en una cierta cantidad, 0,5%, que estaríamos dentro de ese rango total que habíamos visto en el esquema que pasé, pero algunos no agregan galactoligosacáridos. Uno de los problemas es el precio de este